Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan, siempre me matan, ay, siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando el sol que salía. Ayer vi a un hombre mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. A más de un año y medio de la instalación del gobierno de extrema derecha liberticida, es necesario hacer un balance de la situación de los trabajadores, tanto los asalariados formales como la heterogénea constelación de precarizados, cuentapropistas, subocupados y expulsados del sistema productivo. No solo a los activos, sino a los jubilados y jubiladas. Para poder desentrañar esta difícil realidad, estamos comunicados con una investigadora del CONICET, doctora en Ciencias Sociales, amiga de nuestro programa, Paula Varela. Buenas tardes, Paula. Un gusto poder tenerte nuevamente en nuestro espacio. Hola, Jorge, ¿cómo estás? El gusto siempre es mío. Bien, ¿qué análisis haces, Paula, de la situación de este heterogéneo universo laboral a un año y medio de este experimento antiderechos de la ultraderecha neoliberal? Mira, Jorge, creo que hay que pensar la situación en distintos niveles y tratar de pensarla lo más ordenadamente posible. ¿Sabes por qué? Porque a la compleja situación lo que se le suma es mucho ruido informativo. Entonces, finalmente es muy difícil saber cuál es la situación, cómo se viene configurando la situación de la clase trabajadora en el último año y medio. Para eso yo dividiría en distintos problemas. Uno tiene que ver con los aspectos de avance en la reforma laboral en Argentina, que es uno de los principales objetivos de las patronales, por supuesto, principales objetivos del Fondo Monetario, y que francamente en este año y medio se ha avanzado mucho en eso, pese a que siempre se dice, bueno, la reforma laboral va a venir. Bueno, la reforma laboral está llegando en bastantes aspectos. Sin lugar a dudas, la ley de base fue, gracias a la inestimable colaboración del PRO, los radicales y sectores del peronismo con La Libertad Avanza, implicó retrocesos muy concretos que a mí me parece que es importante señalar. Primero, introdujo en Argentina la figura de trabajador independiente con colaboradores, que es una figura muy problemática porque implica que si vos contratás hasta 5 personas, podés hacerlos pasar por trabajador independiente con colaboradores, y eso niega absolutamente la relación laboral, y lo que niega es la posibilidad de ir al fuero laboral a pedir derechos. Es decir, es el desconocimiento absoluto de la relación laboral y su reemplazo por una relación de tipo comercial o civil, lo cual te imaginas que liquida todas las conquistas laborales porque de facto no apareces como sujeto trabajador. Ese es un punto y eso ya está operando. Otra cosa muy importante, que es quizás el sueño más fuerte en este momento de las patronales en Argentina, que es el acotamiento, la reducción de las indemnizaciones por despido. ¿Sí? Eso se habilitó a través de su incorporación en convenios colectivos de trabajo, ¿no? Para que se reemplace la indemnización por el famoso fondo de cese laboral. Bueno, eso que operaba solamente, por ejemplo, para UOCRA, ahora está habilitado y empiezan a haber noticias de implementación en convenios colectivos, esta figura del el fondo de cese laboral, que es un fondo al que aporta el propio trabajador. Con lo cual, cuando a vos te despiden, lo que en realidad recibirías es el monto acumulado de ese fondo al que vos aportaste durante el tiempo de actividad.
Sí, sí. Segundo punto muy importante. Tercera cuestión que yo creo que, y ya empieza a emerger también en forma de conflictividad, es la profundización de la tercerización. ¿Bajo qué forma? Antes existía la figura de la patronal solidaria, es decir, vos sos un laburante de una tercerizada de Toyota o sos un laburante de una tercerizada de Arcor, esa tercerizada quiebra, vos podías apelar a esta figura para decir que en última instancia laburabas para El Toyota empresario más y para solvente tenía que Arcor. pagar, está claro. Exactamente, tenías esa posibilidad. Eso se liquidó. Otro elemento que empieza también a mostrarse en la conflictividad, se amplió la posibilidad de despidos discriminatorios. ¿Bajo qué forma? Bajo la forma de que sigan figurando como discriminatorios, pero en vez de que la justicia tenga que obligar a la patronal a reincorporar al despedido o a la despedida, obliga a la patronal a pagar una multa. Y vos sabés, Jorge, perfectamente que entre tener un revoltoso, un activista, un combativo y pagar una multa, la Cualquier patronal va a multa es un elegir pagar regalo. una. Exacto. Sobre todo es un regalo porque es muy probable que ni siquiera tenga que pagarla finalmente, Tal cual. ¿no? Entonces eso también es un retroceso. Y el último que quiero mencionar en este primer problema que hay que discutir, que es la reforma laboral, los avances en reforma laboral, es que se eliminó la multa por trabajo no registrado. Y eso es un desastre, porque si bien en Argentina, y no es con este gobierno, sino con los gobiernos previos, el trabajo no registrado fue aumentando en los últimos años, una cosa es ese aumento y otra cosa es su abierta legalidad y legitimación. Estos elementos yo diría que son los más importantes de los avances de una reforma laboral basada en la ley de bases en el último periodo, o sea, a partir del gobierno de Milei. Y a mí me parece que es importante decir eso. ¿Por qué? Porque creo que la estrategia de la principal oposición en este momento, que es el justicialismo, vuelve a ser una estrategia, Jorge, como fue la estrategia durante el macrismo, de AI 2019 fue en el macrismo, bueno, ahora vuelve a aparecer la estrategia de AI 2027. Bueno, como ¿no? que el trabajo sucio lo dejan que lo hagan, más allá de que verbalizan estar en contra, pero de alguna manera es como que le limpian el camino para el gobierno de ellos, en ese sentido. Claro. Pero el problema de eso es que mientras se espera esa estrategia electoral que ni siquiera se sabe muy bien si es viable por las internas en este momento entre el kirchnerismo camporista y el visilofismo, etcétera, etcétera, mientras se espera eso, lo que sucede en la realidad de los trabajadores son toda esta pérdida de derechos. Es decir, no se vuelve al punto anterior. Entonces, todos estos pequeños avances de las patronales, que no, en algunos casos no son tan pequeños, implican que en el hipotético caso en que la oposición ganara en 2027, lo que tiene es una clase trabajadora mucho más precaria, con mucho menos derechos, y sobre esa base podría pensarse recién algún tipo de recuperación. Entonces me parece que hay que machacar y hay que discutir mucho más todo lo que se ha avanzado en términos de reforma laboral de lo que aparece en general en la discusión. Claro, porque cuando se rechaza por parte de la justicia el tema de la ley base, que dicen que el capítulo laboral fue de última paralizado, o sea, fue apelado, lo que en realidad fue apelado es el ataque a las organizaciones sindicales como estructuras también, con respecto a muchas otras cuestiones, pero esto que vos decís ya es un hecho. Todos estos avances que yo te estoy diciendo son avances que están sucediendo, no Claro. es que están habilitados por la ley y bueno, qué terrible. No, te estoy diciendo cosas que efectivamente De están facto lo hacen. sucediendo. Exacto. Obviamente, segundo punto para discutir cómo estamos los trabajadores a un año y medio de Milei es el problema de la enorme caída de salario real. Si nosotros, a mí siempre me gusta traer a colación el problema del salario mínimo vital y móvil. ¿Por qué?
porque siempre es un punto de referencia, sobre todo para quienes son los más débiles, para los informales, para los que no tienen organización sindical. Si vos tomás el salario mínimo vital y móvil, se redujo 1/3 durante el gobierno de Milei, 33%, ¿sí? Al punto tal que, por ejemplo, el Citra saca un cálculo que es muy interesante, que es que si tomáramos como punto de referencia el valor del salario mínimo vital y móvil de 2015, hoy ese salario debería estar 700.000 pesos. ¿Y sabés cuánto está? 296. Sí. Más bajo que una jubilación, ya, o sea, directamente. Bien. Sí. A ese link yo quería hacer. Fíjate vos que el salario mínimo vital y móvil en Argentina es 296, la jubilación mínima es 297, a la que le suman el bono, lo que implica que esa es la política de Estado para el salario, para el ingreso de los trabajadores activos o pasivos. Y si vos mirás eso y lo comparás, por ejemplo, con la canasta básica total del AMBA, que es de las mediciones que en general se usan para pensar a nivel nacional, obviamente por la envergadura del AMBA, en este momento en el área metropolitana esa canasta, para no caer en la pobreza, es de 1.100.000 pesos. Es decir, tenés una política de Estado de un salario mínimo de 300.000 redondeando y una canasta para no caer en la pobreza de 1.100.000. Mira, el otro día estábamos hablando justamente con Daniel Jofra de esto. Daniel Jofra es un ejemplo de lo que hay que hacer desde el punto de vista sindical, en donde ellos, por ejemplo, pensá que ya en esta semana se cumple el 50 aniversario de lo que nosotros, los que pintamos canas, no vos que sos más joven, pero recordamos que fue el Rodrigazo. A mí me agarró siendo delegado de Telam, de la agencia Telam de noticias, era un pibe, o sea, no me sacó años, pero era así, era un pibe de 19, 20 años. Y entonces, ¿qué pasa? En esa época nosotros discutíamos la comisión interna según como discuten ahora los compañeros de los aceiteros, que es mediante el salario mínimo vital y móvil, pero mínimo vital y móvil basado en la ley de contrato de trabajo, en varios artículos de la ley de contrato de trabajo y aparte en la Constitución Nacional. Que eso fue con la dictadura, desapareció. Y me acuerdo que había 9 dimensiones que se utilizaban, que eran desde el costo del ocio, el costo de la alimentación, el costo del transporte, el costo de la educación de los hijos. Bueno, esto es algo que fue descartado después de la dictadura y la democracia nunca lo restituyó. O sea que de última, lo único que se plantea es la recomposición salarial en base a la inflación. Y eso es una cosa que realmente es terrible, que sea una de las desapariciones forzosas que implementó en el mundo del trabajo la dictadura. Y ningún demócrata lo planteó nuevamente. Por eso digo que en ese sentido es muy importante poder empezar a debatir qué es un salario mínimo vital y móvil, no este invento que hicieron ellos, ¿no? Mira, totalmente. A mí me gusta mucho cómo plantean los aceiteros esa discusión, porque fíjate que puede parecer en un momento como una especie de, discusión casi filosófica, y de facto tiene elementos filosóficos, y bienvenido sea que los trabajadores podamos discutir cuestiones filosóficas, pero en realidad lo que pasa es que si nosotros no ponemos en discusión qué significa un salario mínimo, qué significa, cuáles son los recursos que nosotros como clase trabajadora necesitamos para reproducir nuestra vida y la de las familias, lo que empieza a aparecer es lo que aparece en forma brutal con este gobierno, pero no es un invento de este gobierno, que es la barbaridad de fijar un salario mínimo vital y móvil en el menos de 1/3 de los ingresos necesarios para no caer en la pobreza. Pero además también abajo de la canasta básica alimentaria, que es la medición de la indigencia. Fíjate vos que la canasta básica alimentaria, es decir, olvídate de vestirte, olvídate de alquilar, casa, sí. Claro, olvídate del alquiler, ni hablar del ocio, olvídate de todo, solamente alimentándote, esa canasta está en 500.000 pesos. Y el salario mínimo vital y móvil está en 300.000.
Entonces, la discusión de cuánto nosotros necesitamos para reproducir nuestra vida y nuestra familia en este momento es una discusión de supervivencia, Jorge. Tal cual. Porque la brecha se empieza a ampliar de una manera y empieza a quedar muy descubierto que el sector de la clase trabajadora más precarizado, que los informales, que los llamados cuentapropistas, que todos aquellos que no tienen organización sindical, que son cada vez más amplios esos sectores, para esos sectores la política de Estado es una reproducción social abajo de niveles de indigencia. Tal cual. Y está totalmente naturalizado, eso es lo peor. Claro. Y cuando uno le plantea a un dirigente sindical, por ejemplo, el común de los dirigentes sindicales, hay excepciones, pero cuando le plantea a uno, bueno, de razones para luchar hay de sobra, ellos te dicen, por ejemplo, el principal argumento es un argumento realmente muy perverso, que es: todavía no están dadas las correlación de fuerza. La famosa correlación de fuerza, y uno indignadamente le dice, bueno, la correlación de fuerza es algo que se construye, no llueve del cielo. Y eso es uno de los elementos que plantean fundamentalmente más de un dirigente sindical. Plantean los que no están entregados totalmente, otros lo que plantean es, abiertamente, los de la CTA, por ejemplo, te plantean Claro. que está dada la correlación, que no está dada la correlación de fuerza. Y habría que debatir eso, qué es lo de la correlación de fuerza, porque hay veces que ocurren cosas que no son un proceso, se dan por el hartazgo de la gente. Cualquiera que estuvo en un Mira, conflicto yo sabe que creo no que es todo con gradual. No, yo creo que con esa famosa frase no están dadas las relaciones de fuerza, la relación de fuerza, creo que hay en esta Argentina de Milei que le gusta tanto hablar de las falacias, creo que ahí hay dos falacias. Una es la que vos señalabas, que es que efectivamente la relación de fuerza no, bueno, para usar una frase muy, muy poética de un autor que me gusta mucho, bueno, la relación de fuerza no es como las vías de un ferrocarril, es decir, se construye, oscila, se va moldeando bajo los golpes de las luchas, de los retrocesos, de los avances, de las experiencias. Es eso la correlación de fuerza, es la relación en movimiento de antagonismo permanente entre los trabajadores y las patronales. Eso es la relación de fuerza. Entonces no existe tal cosa como una especie de relación de fuerzas absolutamente cristalizada, absolutamente objetivada, que vos podés decir da o no da, midiéndola con una suerte de termómetro que no se sabe nadie quién lo tiene. Entonces, primera cuestión, creo que eso hay que discutirlo a morir. Pero la segunda falacia está basada en algo que a mí me llama poderosamente la atención, que no se discuta más, que es que cada vez que hay una convocatoria para salir a luchar en el último año y medio, la población respondió. Tal cual. La población sale a la calle. Entonces, no es cierto que hay un miedo paralizante. Yo ayer estuve en la marcha que combinó que fue la articulación de varias luchas. Que fue una articulación de varias luchas y yo con mucha felicidad, porque realmente a veces esas articulaciones cuestan demasiado y nos cuestan demasiado a las trabajadoras y a los trabajadores. Bueno, ahora, pero cuando los que luchan en el Garrahan salen a pedir ayuda, también responde la población. Pero cuando los jubilados salen los miércoles, también responde la población. Entonces, el discurso de no da la relación de fuerza, me parece que se vuelve cada vez más bizarro. Porque, fíjate vos, que ese era el tercer punto que yo quería charlar también, que es, bueno, ¿cómo está la situación en términos de luchas? Y yo diría, siempre toda fecha tiene algo de arbitrario, pero yo diría que desde hace 2 o 3 meses en adelante, quizás incluso se podría emparentar con el episodio de Libra, creo que viene produciéndose un cambio a nivel de la lucha de las trabajadoras y los trabajadores que todavía no tiene un aspecto de lucha generalizada, pero que sí, para quienes peinamos canas también y vimos cómo fue la evolución de las luchas incluso en la década del 90, uno empieza a decir,
no hay lucha generalizada, no la hay. Ahora empiezan a haber emergentes de luchas que hay que mirar con mucha atención. Yo las dividiría porque creo que tienen que ver con problemas muy preocupantes de la clase trabajadora en 3 tipos de lucha. Claramente, primero que todo, el problema del salario. Sí. Entonces, vos ves, bueno, el Garrahan es sin lugar a dudas uno de los ejemplos emblemáticos de esa lucha, encabezada por los residentes, pero también están otros sectores de la salud, como la atención primaria en Chubut, que vienen haciendo una lucha espectacular. Tenés conflicto de Atucha, que también es por salario, tenés conflicto de aeronáuticos que anunciaron paro para el 10 de junio, Aerolíneas Argentinas, tenés conflicto de neumático, es decir, y eso por decirte algunos casos, pero si uno peina un poco a nivel nacional, lo que va encontrando es que cada vez parcializadamente, y esa parcialización es responsabilidad de la dirigencia sindical, Jorge. Tal cual. Sí, parcializadamente empiezan a salir luchas. Otro tipo de luchas que también hay que seguir, me parece, con bastante atención, son las luchas que empiezan a aparecer contra cierres o despidos. Vos ahí tenés, por ejemplo, empresa Seco de energía que está en un conflicto por eso. Tenés la lucha contra el cierre de la gráfica Morbillo. Tal cual. Tenés lucha de despidos. Y las importaciones totalmente deslocadas que plantea este gobierno, que es un modelo similar al de Martínez de Oz y similar al Menemato, bueno, va a generar indudablemente, que todavía va a potenciar esto. Tal cual, tal cual. Por lo tanto, no hay que descartar que esta situación tengamos un otoño-invierno muy caliente. Y yo creo que hay que mirar estos fenómenos que no estaban hace 6 meses en el horizonte. Creo que también eso tiene que ver con un tiempo, con una temporalidad de aprendizaje respecto de, bueno, hasta qué punto las instituciones del Estado podían frenar la brutalidad de este gobierno. Y bueno, si mirás al Congreso, no. Si mirás a la oposición más fuerte, que es el peronismo, no. Entonces me parece que en esa experiencia de que no aparecen las grandes instituciones ni del Estado ni del sistema político constitucional como herramientas posibles para detener algo que se empieza a percibir como que se prolonga, que se vuelve muy cruel, que se vuelve muy difícil, bueno, eso me parece que está destapando la posibilidad de conflictos parciales e incluso de un tipo de conflictos que yo realmente pensé que todavía no iban a llegar, pero ya están llegando, que son los conflictos contra ataques a la organización sindical. Hay un ejemplo muy interesante que hay que verlo en Giorgalos, en el gremio de la alimentación, que hubo paro por despidos antisindicales. Un ejemplo bastante interesante en la empresa ISI, donde hubo un fallo judicial adverso a la empresa por la instalación de una trabajadora despedida por discriminación. Entonces, me parece que empieza a armarse, que de hace un par de meses o 3 hay un pequeño giro que hay que mirar hacia dónde desemboca, de luchas parciales, que hay que preguntarse 2 cosas. Una, si esas luchas van a poder empezar a lograr algunos triunfos y que esos triunfos moralicen a sectores de la población para salir a luchar por sus derechos, por lo menos para salir a defenderse. Ese es un punto. Y también preguntarse si esas luchas van a sacudir un poco a las cúpulas sindicales, que como decís vos, es que estamos en un problema, porque bueno, las que se vendieron y estamos también en un escenario en ese sentido muy semejante al de la década del 90, que se partieron las cúpulas sindicales. ¿Te acordás el concepto que manejamos la otra vez, que era la CGTización de la CTA? Totalmente. Estamos en un escenario que es un sector directamente se vendió, pero el que no se vendió. Sí, pero que no tiene autonomía con el peronismo para nada. Esto es otro de la gran asignatura pendiente, es que la autonomía del movimiento obrero y de los trabajadores de las concepciones electoralistas y totalmente ligadas a los partidos hegemónicos, ¿no? O sea, que yo creo que ese tema es brutal, porque esto que vos dijiste, hay 2019, hay 2020, o sea, ese tipo de cosas
hacen que se piense equivocadamente que la cosa cambia con el voto solamente y no con lo que ha ocurrido en la historia de nuestro pueblo y de otros pueblos más, que es que los límites los ponemos en la calle en los momentos de hartazgo de justamente de los que vivimos en nuestro laburo. O sea que ese tipo de cosas me parece que es importante llegar a dar el salto. Pero bueno, no es una tarea fácil, ¿no? No, no es una tarea fácil y creo que también la dificultan más, como decís vos, qué sé yo, estoy pensando, vos sabés que yo soy una trabajadora de CONICET, vos sabés que estamos Sí, sí. en un conflicto y en una situación de desguace brutal, jamás visto, y pese a eso, sabés que esta semana hubo convocatoria en el Polo Científico, y pese a eso, las direcciones mayoritarias, estoy hablando obviamente de ATE, bueno, el discurso era... bueno, además de ese tipo de cosas a las que yo te voy a ser franca, ya no tengo paciencia, como el tipo de cosas del amor vence a odio y todo eso. Ah, sí. ¿Será Y hablar de la crueldad, o esta no, nueva cosa, yo te digo, me estaré volviendo viejo, pero cuando había un conflicto por salarios o por despidos, se tomaban las empresas, no se abrazaban. bueno, y sí, y yo estoy muy a favor del amor y me encanta el amor y soy socialista, con lo cual si hay algo que quiero es un mundo en donde nosotros podamos tener relaciones donde haya mucho más espacio para el amor que para el trabajo, para el amor que para las obligaciones, Tal cual. etcétera. Ahora, ¿cómo estrategia política nos va a llevar a una banquina interminable? Totalmente. Entonces, hay también ahí un debate que hacer, por supuesto, entre quienes estamos organizados o quienes pertenecemos a sectores laborales donde hay organización sindical. Hubo un fuerte debate con las direcciones sindicales respecto de cuál es la estrategia planteada para poder empezar a revertir esta situación. Porque si realmente la estrategia es, hay 2027, bueno, mira, la de 2019 salió muy, pero Muy muy mal. mal. Tal cual. Repetirla, No. la verdad es un suicidio. Y bueno, pero por eso también tendrían que hacerse balances, y los balances no existen, yo te diría, ni de la época del gobierno de Isabel Perón. O sea que de último no ha habido balances sobre por qué razón cuando hay gobiernos que plantean que están dentro del campo popular, las cosas terminan peor. O sea que yo creo que estos 50 aniversarios de lo que fue el Rodrigazo, analizar eso nos serviría para entender que esta matriz que nos han instalado, la prueba fue previa a la dictadura y fue justamente el punto de inflexión, lo que fue en junio del 75 justamente. Tal cual. Bueno, Paula, te agradecemos por tu participación, siempre es recopada que podamos, más que es una conversación más que una entrevista, así que me parece que es fundamental hoy, aparte de luchar, analizar hacia dónde va la situación. Un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo muy grande para vos, Jorge. Así concluimos Reflexiones para la Transformación, habiendo entrevistado a la investigadora del CONICET, Paula Varela. Los esperamos en la próxima entrega de Reflexiones para la Transformación.